Muy buenas noches, mi nombre es Cilian y en este video explicaré los problemas del examen parcial donde obtuve una nota menor a 20 puntos. Seguiré la lista de cotejo para mostrar errores cometidos, cómo resolverlos correctamente y qué aprendí para mejorar. Bueno, primero que nada, el problema 1, la verdad yo no tenía absolutamente ninguna idea de cómo realizarlo, solo sabía que uno de los errores a destacar cometidos, que yo sabía que lo había cometido pero no sabía cómo realizarlo, era la conversión de pulgadas a centímetros y el error en los signos también. Pero prosiguiendo, después de destacar ese error, directamente a la forma correcta de cómo realizarlo. Primero que nada, nos piden que debemos de encontrar el vector D en centímetros cuadrados. Me están diciendo, me están poniendo una condición que lo debo realizar con producto cruzado, dado que el vector C es tales datos en centímetros y el vector E son tales datos en pulgadas y en vectores unitarios. Luego me están pidiendo que proporcione mi respuesta en vectores unitarios, me están dando el dato de conversión y que las operaciones vectoriales debo realizarlas para el método analítico. Con eso ya propuesto, el paso número 1, debíamos de hacer la conversión de pulgadas a centímetros del vector E. Acá tenemos los resultados, para luego proseguir con un diagrama en el cual vamos a realizar el producto cruzado con las determinantes I, J y K. Colocamos acá los vectores de C y colocamos los vectores D con la diferencia de que acá se nos indica en la condición de producto cruzado se nos indica que el vector E lo debemos de multiplicar por D, o sea, todos estos datos que podemos observar acá lo debemos de multiplicar por 2 y así obtener nuestro vector unitario haciendo producto cruzado en la matriz. En la explicación física en sí, pues acá están los resultados, no sé, acá están los resultados en vectores unitarios y en centímetros cuadrados, el cual cada componente proviene de centímetro, por eso son centímetros cuadrados. Y la explicación física es que el producto cruzado genera un vector perpendicular a los dos vectores originales que representando un área orientada. Y prosiguiendo, acá tenemos la tabla de cotejo, el cual cada una de estas preguntas las respondo anteriormente en la explicación del problema. Bueno, prosiguiendo con el ejercicio 2, el problema 2. Primero destacar los varios errores cometidos. La verdad no tenía ni idea, o sea, la forma en que yo había sacado el desplazamiento era con esta fórmula, que era posición final y posición inicial, que nada que ver, entre 0 y 6 y me confundí más que todo en la fórmula o los pasos que debía de seguir prácticamente. La aceleración prácticamente lo mismo. Utilicé una suma que nada que ver. Y la gráfica, lo único que me equivoqué en la gráfica fue que la aceleración había puesto que era 6 cuando aquí había puesto que era 1.5. La verdad no tenía muy en claro cuáles eran las fórmulas a utilizar ni los pasos y solo le había dado una repasada. Y bueno, ahora vamos a hacer el problema número 2 de la forma correcta, como es, y con una explicación razonable. Primero que nada dice que utilizando la información de la gráfica que representa la velocidad versus tiempo para un corredor, calcule el desplazamiento para cuando t es mayor o igual a 0 segundos, pero es menor o igual a 10 segundos. Bueno, primero que nada hay que tener claro que el área bajo la curva v por vt es el desplazamiento. Aquí podemos observar que hay un triángulo entre 0 y 4 segundos. Y acá hacemos aquí sacamos el desplazamiento entre el intervalo de 0 a 4 segundos, que sería 24, con la fórmula de base por altura. Lo mismo acá entre 4 segundos, que sería de acá para acá, a 10 segundos.
De aquí también utilizamos, aquí podemos observar que en la primera hay un triángulo y en la segunda hay un rectángulo, que también es por base por altura, y en la tercera ya es como en el intervalo de 0 a 10 segundos, que es la sumatoria de ambos desplazamientos anteriores. Luego tenemos la sección B, que me están preguntando sobre la aceleración del corredor para cuando t es mayor o igual a 0 segundos, pero es menor o igual a 4 segundos. Tomamos en cuenta este intervalo en el que está la pendiente o la pirámide, y hay que tener en cuenta que la pendiente de v y t es la aceleración, así que toda la parte de la pendiente, ahí está, 3 metros por segundo al cuadrado. Y el inciso C me está preguntando, me está diciendo que dibuje la gráfica de aceleración versus tiempo para el intervalo entre cuando t es mayor o igual a 0 segundos, pero menor o igual a 10 segundos. Principalmente hay que ubicarnos entre 0 y 4, ya que aquí irá lo que es la aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado, acá lo colocamos, que es una línea horizontal a 3. Y como mencionamos anteriormente, la pendiente es la aceleración, así que toda esta parte del triángulo es la aceleración que está acá. Y de 4 a 10 segundos está en 0 porque es una velocidad constante y prácticamente su aceleración es nula. La explicación física, así en conclusión, es el área bajo v-t porque representa el desplazamiento y la pendiente es la aceleración. Bueno, prosiguiendo con el problema número 3. Primero hay que identificar cuáles fueron los errores cometidos en el parcial original y principalmente, por ejemplo, el diagrama está parcialmente correcto, pero de igual manera es muy confuso entenderlo. La distancia total, por ejemplo, se me olvidó que tenía que ponerlo en la misma dimensional y dejé el 0.0013 como kilómetros y así hice la sumatoria de las distancias, muy mal. El B, por ejemplo, no ese es el vector, pero está como parcialmente correcto porque en el desplazamiento 3 sí son esos datos, solo que en este es negativo y lo puse positivo, pero igual está incompleto y de igual manera está malo. La C, la verdad no tengo absolutamente ninguna idea de dónde me saqué ese resultado, porque no dejé constancia, y mayormente el B está parcialmente correcto y el D y la A, la distancia total, tenía como una idea, pero no la pude desarrollar de una manera por lo mismo las dimensionales. Y también que mezclé sumas de escalares en lugar de vectoriales y no puede ser así. Y bueno, prosiguiendo el problema número 3, nos dice que hay un helicóptero que despega verticalmente desde el suelo, avanzando 95 metros directamente hacia arriba. Y luego avanza hacia el este a 1.30 kilómetros, sabemos que hay que ponerlo en las mismas dimensionales, así que son 1300 metros, y luego aterriza moviéndose 55 metros con un ángulo de 60 grados bajo la horizontal. Aquí está el resultado. El inciso A nos pregunta que cuáles son las distancias totales que recorre el helicóptero, y como sabemos la distancia total es la suma de todas las distancias, que nos da 1450 metros. Luego en el B me pregunta que tengo que dar el vector desplazamiento desde su posición original. Para todo el movimiento tuve que sacar el desplazamiento 1, que se compone de X y Y, con el grado y con los 95 metros. Luego el desplazamiento 2, que utilizando coseno y seno en XY por 1300, sabemos que no hay ningún ángulo ahí. Y en el desplazamiento 3, de X y Y, que 55, 55 y los 300. Prosiguiendo. La suma de todos los componentes en X anteriormente calculados
y la suma de todos los componentes en Y anteriormente calculados, que nos daría 1327.5 metros y 47.37 metros. Eso sería nuestro vector de desplazamiento. Y por último la C, que sería la altura en que se encuentra la superficie donde aterrizó con respecto al helicóptero de donde se despegó, que serían los 95 metros, que aquí fue donde despegó, menos los 47.63 metros, que nos da el resultado 47.37 metros. Y esos son las respuestas de los tres incisos. La explicación física es que el vector de desplazamiento, o sea, el inciso B, no es la suma de todas las distancias, sino de los componentes. Prosiguiendo con el último problema, que es el problema número 4. Es el problema número 4, el cual vamos a analizar un poco los errores cometidos. Principalmente considero que el diagrama está bien planteado, pero cuando vemos las secciones que hay que contestar, pues en la sección A me estaban preguntando cuánto tiempo pasa antes de que el oficial alcance el infractor, y utilicé la fórmula de velocidad final cuando era la de posición final, y obviamente no es lo mismo, y despejé la fórmula obteniendo este valor, el cual es incorrecto. Luego la B, en la B sí utilicé correctamente la ecuación que debía utilizar, pero lo realicé con los datos que no eran, con los datos incorrectos. Desde el momento que obtuve un tiempo incorrecto, ya la rapidez que va la policía fue incorrecta. En cuanto a la distancia total, ni siquiera utilicé una fórmula, ninguna ecuación. De hecho, multipliqué las distancias, lo cual es muy incorrecto, así que fueron principalmente, mis errores principales fue dificultad en plantear las ecuaciones de posición y de distancia. Y bueno, prosiguiendo ya con el problema 4, tenemos como primer inciso el A. Una persona conduce su vehículo con rapidez constante de 20.0 metros por segundo y pasa por semáforo en rojo cometiendo una infracción, y en ese preciso momento un oficial de policía en su motocicleta está detenido en el semáforo y arranca para perseguir al infractor con aceleración constante de 3.50 metros por segundo al cuadrado. Determine A. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Primero que nada, sabemos que infractor es igual a vehículo, velocidad inicial igual 20 metros por segundo. Y tenemos una posición inicial de 0 metros. Sabemos de que el infractor va en velocidad constante y que el policía parte del reposo y tiene una aceleración constante. Primero que nada, vamos con las ecuaciones de posición. Sabemos que el infractor utilizaremos MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el policía será MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sacamos lo que es el tiempo a partir de la ecuación de posición final, que nos da un resultado de 1.7 por segundos por tiempo al cuadrado, y ese tiempo debemos de despejarlo, dando un resultado de 11.42 segundos. Que ese es el instante en donde instante de alcance en el mismo lugar. Luego prosiguiendo, necesitamos la rapidez que va el policía en ese instante. Utilizamos la ecuación de velocidad final, que fue fácil de determinar porque ya teníamos todos los datos, y nos da el resultado 40 metros por segundo. Luego necesitamos saber la distancia recorrida por cada uno, y ambos fue de 228 metros. Disculpen que aquí coloqué 222, no es así, 22.8, ahí está. Uy, sería 28 metros, ahí está. Esto está mal, 228 metros. Ideas claves que hay que tomar en cuenta en este ejercicio es que el alcance es igual a la posición, y hay que tener en cuenta que esto sería más que todo una explicación física de que un problema de alcance, uno es con MRU y el otro es de MRUA. Específicamente el infractor es de MRU y el policía de MRUA. Como reflexión final, más que todo, sinceramente, para cambiar un poco sobre mi metodología de estudio, considero que debería de leer antes los temas que vamos a ver en clase para tener mejor una idea más planteada de una mejor manera, ya que yo no tuve una buena base de física en el bachillerato, en el colegio. De hecho, lo más que vi fue trabajo, y estos temas yo nunca había visto vectores, menos vectores unitarios, y la verdad sí me está costando un poco, pero considero que
si leo y me informo un poco sobre los temas antes de la clase, mi rendimiento va a mejorar para el siguiente parcial.